¿Me pueden indicar si ya se ve? Sí, Sí, ya se ya. ve. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros, doctora. Nuestro tema es la descripción de la membrana alveolo-capilar y nuestro equipo está conformado por María del Carmen, Diana Maite, Jennifer, Scarlett, Ana Jacqueline y Dayana. Entonces, para comenzar, vamos a ver qué es la membrana. Esta membrana, pues, va a ser una estructura que va a ser muy delgada. Se va a encontrar entre el alvéolo pulmonar y el capilar sanguíneo. También se le va a llamar barrera hematogaseosa, membrana respiratoria, frontera respiratoria o interfase aire-sangre. Todos estos nombres van a reflejar su papel, que va a ser un punto de contacto entre el sistema respiratorio y el circulatorio. La ubicación precisa, pues anatómicamente va a estar formada por tres capas, que es el epitelio alveolar, una membrana basal compartida y el endotelio capilar. Estas capas van a estar unidas y van a permitir una difusión rápida y eficaz de los gases. Dentro de sus funciones, pues la más importante es permitir el intercambio de los gases. Va a ser el oxígeno, va a pasar al alvéolo de la sangre y el dióxido de carbono va a pasar de la sangre al alvéolo para ser exhalado. Ese proceso va a ser el que conocemos como hematosis y pues es esencial para la respiración externa. Otras funciones adicionales son la filtración selectiva, nos va a impedir el paso de macromoléculas y células, el soporte estructural, donde va a mantener la arquitectura del pulmón, y su participación inmunológica va a actuar como una barrera frente a los patógenos que podemos llegar a inhalar. Mm, Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la anatomía general de la membrana alveolo-capilar. Básicamente va a separar dos estructuras, por así decirlo, que va a ser el aire alveolar, que es esta parte que tenemos aquí. ¿Sí se ve mi puntero? Sí. Sí, sí se ve. Ok. Esta parte de aquí que va a ser el aire, donde van a estar en sí el intercambio de gases, y la sangre capilar, que va a ser la que pasa por el capilar que está rodeando al alveolo. Vamos a tener que esta membrana va a tener un grosor aproximado de 0,2 a 0,6 micromilímetros y una superficie de 70 metros cuadrados si unimos, bueno, es el aproximado como si uniéramos todo el revestimiento de todos los alvéolos que tenemos en los pulmones. Ahora, esta pues es delgada, va a ser continua y tiene una amplia superficie y pues esta va a estar adaptada para permitir el paso de los gases, como ya nos dijo mi compañera. Principalmente vamos a tener de afuera hacia adentro el siguiente orden. Podemos observar primero el capilar, que sería este vaso que está como rodeando todo el alveolo. Luego vamos a tener que dentro de este capilar van a pasar los eritrocitos, que van a ser los portadores del oxígeno y de los gases. Después en este mismo capilar vamos a tener lo que es el endotelio de este mismo capilar, que es como esta parte amarilla que vamos a ver en esta imagen, que va a ser el recubrimiento como interno del vaso. Después tenemos en sí lo que va a ser la membrana basal capilar, que es la que recubre, bueno, voy a hacer un zoom, que es en sí como esta, que va a recubrir al capilar. Después, ay, permítame un segundito. Sí, está bien. Listo, perdón. Ahora, después vamos a tener a la membrana basal epitelial, que va a ser la membrana respiratoria, también llamada, que es la que se une entre la capa epitelial del alveolo y la del capilar. Después, ahora sí, vamos a tener el epitelio alveolar. Este es como el más importante, ya que aquí vamos a tener la formación de neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2.
Los neumocitos tipo 1 van a ser los que van a darle en sí estructura y rigidez al alveolo. Y los neumocitos tipo 2 puse aquí como para señalar una estrellita, que también se van a encontrar aquí en esta capa. Estos pues van a dar paso o van a ser como los que van a generar la siguiente capa, que va a ser el líquido surfactante, que pues pues sabemos que van a hablar más adelante de él, pero es el que va a evitar que se colapse este aire alveolar, o sea, que se colapse toda esta estructura. Y también depende de la bibliografía, encontré dos diferentes, pero algunas decían que este espacio aquí, en medio este blanquito, se le llamaba intersticio. Muchos lo mencionan y muchos no, entonces depende mucho de la bibliografía que se lea. Y en general, pues este es como la anatomía general de esta membrana. Bueno, pues antes de que como que se pierda más o menos el hilo, yo puse esta pues diapositiva para dar como que un repaso pues muy general sobre en qué situación pues nos encontramos. Recordemos, aquí puse pues un pequeño esquema en el que todo va a empezar por la respiración. Ajá. Porque pues ahí es donde nosotros pues vamos a inhalar, vamos a absorber el aire, que pues prácticamente son pues moléculas de oxígeno. Y pues cuál va a hacer su recorrido, pues va a entrar a la cavidad pues nasal y oral, luego pues viajando hacia los pulmones, pues se va a dirigir a la faringe, luego a la laringe y después a la tráquea. Más o menos pues eso va a estar como a nivel del ángulo external, y pues es donde la tráquea se va a bifurcar, perdón, en pues los bronquios principales, que pues vamos a tener el derecho y pues el izquierdo. Y pues ahí las moléculas pues van a tomar pues varios destinos, ¿verdad? Y pues esto van a terminar prácticamente pues en los alvéolos. Entonces pues aquí tenemos de los bronquios principales, vamos a ir como que haciéndole como si estuviéramos haciendo un zoom. Entonces de los bronquios principales pues ya dijimos que tenemos el derecho y el izquierdo. Ajá. Y luego pues estos se van a dividir en bronquios lobares. Pero pues esta división ocurre diferente pues tanto en el pulmón izquierdo como en el pulmón derecho. ¿Esto por qué? Porque recordemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo pues tiene 2. En una de las clases pues se dijo que tiene 2 porque pues contiene una cavidad donde pues prácticamente va al corazón. Y pues bueno, luego de los bronquios lobares, pues vamos a tener los bronquios segmentarios, que van a ser más pequeños y numerosos, y pues, perdón, y viajan pues a los segmentos de cada lóbulo pulmonar. También son llamados pues como bronquios terciarios. Y luego de los bronquios segmentarios, los vamos a dividir aún más en bronquios intrasegmentarios. Y pues estos bronquios intrasegmentarios pues van a estar, cuando pierden como las placas cartilaginosas de su pared, pues es cuando los llamamos, o bueno, la siguiente estructura que sigue van a ser los bronquiolos, que pues estos prácticamente se van a seguir ramificando entre, pues creo que yo leí en una bibliografía que entre 20 y 25 veces más antes de llegar al final. Recordemos que pues siguen siendo pues prácticamente conductos del paso de aire. Y pues leí que se dividen en dos, lo que son bronquiolos terminales, que pues prácticamente estos bronquiolos terminales, pues van a ser más pequeños y pues solamente van a ayudar como que al transporte del aire. Es decir, aquí no se va a ver como tal el intercambio gaseoso. Y pues vamos a tener a los bronquiolos respiratorios, que pues en estos sí prácticamente igual transportan el aire, pero pues terminan en alvéolos. Tienen un diámetro aproximado, creo que de 0.5 milímetros, y pues estos van a transportar el aire, y pues tienen pequeñas como bolsas que van a facilitar pues el intercambio gaseoso. Esto quiere decir que pues sus paredes usualmente van a ser pues más delgadas para permitir esto. Ahora pues siguiendo con la estructura de los alvéolos, que pues prácticamente es como que lo de interés, pues la palabra alvéolo proviene del latín, de la palabra alveolus,
que pues significa pequeña cavidad. Entonces, prácticamente esta es la unidad estructural básica que va a posibilitar el intercambio gaseoso en los pulmones. Y pues, como lo dice la diapositiva, van a estar rodeados por una red capilar. Se abren internamente a un espacio, pues llamado saco alveolar. Y esto, pues prácticamente es como que el marcaje del final del tracto respiratorio. Y pues vamos a tener estos pequeños poros alveolares de Kohn, que pues son estos componentes. De hecho, aquí en la imagen, que se ve de color, pues, rojita, va a haber esos puntitos que se ven resaltados en verde, pues prácticamente esos son los poros alveolares de Kohn. Esto pues prácticamente es porque pues son estas aberturas entre alvéolos contiguos que permiten el movimiento de aire entre ellos. Y pues vamos a tener pues células que van a conformar las paredes alveolares, pues ya que nos van a ayudar pues obviamente a facilitar este proceso. Entonces pues vamos a tener los neumocitos tipo 1. Como lo dice la diapo, constituyen el 90% de la superficie alveolar, pero solo representan el 40% de las células. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente son el 40% de células, pero como son grandes, cubren el 90% del espacio. En la imagen número 1 tenemos al alveolo y vamos a tener ahí un acercamiento donde realmente ahí son los neumocitos tipo 1. Estos, pues como ya lo mencioné, constituyen el 90% y representan el 40% de las células. Y pues son muy delgados porque estos son los que van a permitir este intercambio gaseoso. Luego vamos a tener a los neumocitos tipo 2. Estos son importantes y ahorita en una diapo explico específicamente por qué. Pero pues bueno, si los neumocitos tipo 1 representaban el 40%, pues los neumocitos tipo 2 van a representar lo que resta, que es el 60%, y pues constituyen el 10% de la superficie alveolar. Y esto es importante, esto es un dato importante porque son los que se van a secretar el líquido surfactante, que pues ya lo han mencionado en otras diapositivas, pero ahorita les digo más o menos qué o por qué. Y pues como ya sabemos, nuestro sistema trabaja con estas respuestas hacia diferentes patógenos, y pues en esto nos van a ayudar los macrófagos, que prácticamente nos van a ayudar a fagocitar pues patógenos invasivos. Y pues ahí en la segunda imagen, en la primera imagen pues tenemos los neumocitos tipo 1, y pues si se fijan van a tener así como que pues la capa delgadita, a comparación de la imagen 2, que pues ahí estoy queriendo darles como que la diferencia de los neumocitos tipo 2. Estos pues prácticamente van a secretar el surfactante, como ya lo mencioné, y esto es importante porque va a ayudar a disminuir la tensión superficial, lo que previene pues el colapso alveolar durante la expiración. Y pues prácticamente estos son circulares y van a poseer un citoplasma rico en mitocondrias y retículo endoplasmático tanto liso como rugoso, por eso es que se ven pues diferentes a los neumocitos tipo 1. Siguiente diapo, por favor. Bueno, pues prácticamente esto ya lo explicaron mis compañeras, solamente es como que otro breve repaso de lo que ocurre y pues para que quede como textualizado. Entonces, pues vamos a tener prácticamente todo se da, ubiquen la flechita azul que dice desde la arteria pulmonar. Prácticamente aquí es donde va a entrar pues la sangre desoxigenada. Esto quiere decir que va a ser muy pobre en oxígeno y muy rica de dióxido de carbono. Esta, pues, como lo dice en la diapositiva, va a salir del corazón derecho. Luego, pues, vamos a tener ahí al capilar, que mi compañera ya nos dio como la explicación, que pues esto va a contener es prácticamente este anillo que rodea al alveolo, y pues va a tener pues glóbulos rojos, que pues prácticamente son los eritrocitos encargados de transportar el oxígeno una vez que pues atraviesan la membrana. Y luego vamos a tener la membrana. En una bibliografía aparece como membrana alveolar y en otra pues como membrana respiratoria. Aquí es donde se va a encontrar el surfactante. Vamos a tener el epitelio alveolar, que pues son los neumocitos tipo 1, ya antes dichos. Vamos a tener membranas basales y vamos a tener el endotelio capilar.
también ya explicado antes. Y pues el líquido surfactante, como lo mencioné, pues va a reducir la tensión superficial y pues va a evitar pues el colapso alveolar y pues facilita la difusión. Siguiente diapo, por favor. Bueno, aquí sigamos otra vez con la estructura. Yo la dividí pues prácticamente en dos diapos para que no se viera tan cargada la información. Entonces, pues prácticamente en ese huequito que tenemos al centro, literalmente está entre paréntesis el aire, pues ese va a ser prácticamente el oxígeno inhalado. Es ahí donde ocurre la ventilación y pues ahí se establece el gradiente de presión. También, bueno, pues vamos a tener esas flechitas rojas que nos están indicando que es prácticamente el oxígeno. Entonces, esto se va a mover del alvéolo a la sangre por difusión simple, es decir, va a entrar al eritrocito y se va a se va a unir a la hemoglobina. Luego, pues vamos a tener estas flechitas azules que salen. Quiere decir que pues representan el dióxido de carbono que sale de la sangre al alvéolo. Esto es pues por una difusión, ¿para qué? Pues para nosotros poder eliminarlo durante la expiración. Y pues por último tenemos la flechita roja que dice hacia la vena pulmonar, donde prácticamente la sangre ya va a estar oxigenada y pues se va a dirigir al corazón izquierdo y pues si entró una sangre que estaba desoxigenada al momento de ocurrir todo este intercambio gaseoso, pues ya va a salir rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces en la primera diapositiva que yo les presenté, pues prácticamente les doy como que las estructuras, lo que son las células, ya vimos más o menos un poco de lo que compone este intercambio gaseoso prácticamente, pero pues yo ayer que estaba pues estudiando otra vez la presentación, ¿verdad? Yo dije, bueno, ¿y qué onda con los neumocitos tipo 2? Ya dijimos y ya más o menos se queda claro dónde se encuentran los neumocitos tipo 1, pero yo en ningún momento mencioné los neumocitos tipo 2 dentro del alvéolo como tal o dentro de algún intercambio o nada, ¿no? Entonces, pues prácticamente los neumocitos tipo 2 van a producir el surfactante que pues ya les dije que es para, pues prácticamente yo lo veo como un lubricante, si lo queremos ver de esa manera, como un lubricante, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se da esto? Esto es un poco ya como más de bioquímica. ¿Cómo se da el surfactante de los neumocitos tipo 2? Bueno, pues prácticamente estos neumocitos tipo 2 van a fabricar fosfolípidos, como la dipalmiltol-fosfatidilcolina, y pues esto va a producir proteínas del surfactante, prácticamente creo que eran como unas 9 proteínas, que pues van a almacenarse en estructuras llamadas cuerpos lamelares. Esto porque es importante, pues cuando el pulmón se expande, por así decirlo, al momento de nosotros tomar aire, los neumocitos pues van a liberar estos cuerpos lamelares por exocitosis. Entonces, este material se va a desplegar sobre la superficie alveolar y pues esto es lo que va a formar prácticamente la capa de surfactante. Y pues ahí otra vez les puse la imagen de los neumocitos tipo 2 y pues les puse el pedacito donde más o menos indica cuál es el surfactante. Ajá, está bien, qué bueno que hablaste de los neumocitos tipo 2. De hecho, estas células, pues prácticamente son más numerosas que los tipo 1. Entonces, hay muchos más neumocitos tipo 2 que uno y si tienen esa funcionalidad tan importante, pues, de producir el surfactante. Que entonces, pues sí, sí, tiene razón su compañera, pues, ¿no? Porque al final de cuentas es como el líquido que permite que los alvéolos no se tensen, ¿no? Y también previene que esos alvéolos no se colapsen. Si nosotros no tuviéramos surfactante, entonces estaríamos todo el tiempo colapsados, ¿no? Y entonces seguramente requeriríamos oxígeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los neonatos, los niños bebés pues prematuros, estos no tienen madurez en sus neumocitos tipo 2. Por eso ellos no pueden producir el surfactante y por eso tienen dificultad respiratoria cuando nacen. Además, estos neumocitos tipo 2 tienen otras funciones, ¿eh? También tienen funciones como de células madre y tienen la capacidad de diferenciarse en neumocitos tipo 1. O sea, estas células son súper inteligentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen la capacidad de diferenciarse en tipo 1 en procesos infecciosos como neumonías o lesiones pues pulmonares agudas.
y también tienen cierta función inmunológica, entonces ellos también tienen cierta interacción con los macrófagos alveolares para que cuando entre algún microorganismo, pues digamos que es como el que despierta al macrófago para que lo ponga a chambear. Entonces estas células pues sí son, pues, o sea, sí tienen mucha relevancia clínica, ¿no? Entonces, por ejemplo, poniendo como pues ya propiamente el ejemplo del adulto, porque a lo mejor yo de niños pues solo les puedo poner el del neonato prematuro, por ejemplo en los adultos, cuando hay un síndrome de dificultad respiratoria aguda, a lo mejor por una neumonía, pues estos neumocitos tipo uno y tipo 2 también se dañan. Y entonces existe una menor capacidad de producir el surfactante y eso que se hace que se colapsen más los alvéolos, además de propiamente pues el líquido y la reacción inflamatoria que está ocasionando el proceso infeccioso. Este daño a los neumocitos genera que todavía exista una mayor hipoxia, pues, ¿no? Durante la enfermedad. Entonces, pues prácticamente los neumocitos tipo 2 pues son como las fábricas pues del surfactante y son los que tienen pues esa capacidad de tratar de reparar el alvéolo. Pero qué bueno que hablaste de ellos. Bueno, ahora sí ya si quieres seguir, doctora. Se dejó de compartir, ¿verdad? No, ¿O sí no, se ve? ¿No? Ah, ok. Ahora les voy a hablar sobre el mecanismo de intercambio gaseoso. Este mecanismo va a ocurrir principalmente por difusión simple y se va a llevar a cabo a través de la membrana alveolo-capilar. Va a ser un proceso pasivo. ¿A qué nos referimos con esto? Que pues no va a requerir ATP ni va a utilizar proteínas transportadoras. El oxígeno va a pasar del alveolo hacia la sangre y el dióxido de carbono se va a mover en sentido contrario, es decir, de la sangre pues hacia el alveolo. Todo esto va a ocurrir, como ya dije, a través de la membrana alveolo-capilar, que está formada por el epitelio alveolar, el endotelio capilar y una lámina basal que está compartida. Como ya mencionó mi compañera, esta estructura pues está delgada y va a facilitar más el intercambio. Aquí vamos a hablar sobre el gradiente de presión parcial. Principalmente, pues la presión parcial es la presión que ejerce un gas dentro de una mezcla de gases. PO2 significa la presión parcial de oxígeno y PCO2 es la presión parcial de dióxido de carbono. En condiciones normales, la PO2 alveolar va a ser aproximadamente de 104 milímetros de mercurio y la PO2 de la sangre venosa que va a llegar al pulmón va a ser de 40 milímetros de mercurio. Esto nos va a generar un gradiente de 64 milímetros de mercurio que va a impulsar el oxígeno a la sangre, hacia la sangre. Y pues en el caso del CO2, la PCO2 en sangre venosa va a ser de 45 milímetros de mercurio y la PCO2 alveolar de 40 milímetros de mercurio. El gradiente es solo pues de 5 milímetros de mercurio, pero pues el CO2 va a difundir más rápido porque tiene mayor solubilidad en la membrana. Esto pues es muy importante que quede claro en esta diapositiva. Ahora vamos a hablar de la ley de Fick. La ley de Fick básicamente va a describir la velocidad de difusión de un gas a través de la membrana biológica. Su fórmula es como está pues aquí en la pantalla, V igual a A por D por P1 menos P2 sobre T, donde B va a ser la velocidad de difusión, A es el área pues de la superficie disponible para este intercambio, D el coeficiente de difusión del gas y P1 y P2 van a representar el gradiente de presión parcial. T va a ser pues el grosor de la membrana. En el pulmón el área normal de intercambio va a ser aproximadamente de 70 metros cuadrados y el grosor normal de la membrana alveolo-capilar es de 0,2 a 0,6 micras. Si el área disminuye, como en el enfisema del que van a hablar más adelante, pues la difusión va a bajar. Y si el grosor aumenta, como en un edema pulmonar o en una fibrosis, la difusión también va a disminuir. También lo van a explicar más adelante. El coeficiente de difusión que se va a representar con la letra D va a depender de dos factores, que es la solubilidad del gas y el peso molecular. El CO2 es pues aproximadamente 20 veces más difusible que el O2. Esto pasa porque tiene mayor solubilidad en la membrana y pues en algunas patologías pulmonares iniciales lo primero que se va a observar es pues la disminución de PaO2, que significa la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno, de dióxido de carbono, perdón, va a alterarse pues en etapas más avanzadas.
Bueno, ahora vamos a hablar de los factores que afectan el intercambio gaseoso. Y como dice aquí en la diapositiva, la difusión es directamente proporcional al área y a la diferencia de presión, inversamente proporcional al espesor. Vamos a hablar del espesor de la membrana alveolo-capilar. Esta normalmente es una pared súper delgadita, casi microscópica, pero para que el oxígeno pueda entrar más rápido del alveolo a la sangre. Sí, creo que sí. Esa pared se hace más gruesa y el oxígeno va a tardar un poco más en atravesarla. Es como si tuviéramos una pared. Ay, no sé si se trabó. Ay, creo que me trabé. A ver, síguele. Sí. Bueno. Un ejemplo de esto es un edema pulmonar o una fibrosis. Entonces, si la pared se va a engrosar, el intercambio se va a hacer más lento. La superficie disponible que va a haber. Los pulmones tienen muchos o millones de alvéolos y esto va a crear una superficie enorme para intercambiar gases. Entre más superficie tengamos, más oxígeno puede pasar a la sangre. Entonces, si estos alvéolos se destruyen, va a entrar como un efisema, vamos a perder la superficie y entonces se va a disminuir el intercambio. Es como tener muchas venitas para que entre aire y si se rompe la mitad, pues va a entrar menos. Su área normal es de 70 metros cuadrados. Metros, sí, no, cuadrados. Siguiente. La perfusión, también conocida como el flujo sanguíneo pulmonar, no va a servir de nada si no hay oxígeno. Si no llega oxígeno al alveolo, no va a llegar la sangre para recogerlo. Entonces, la sangre tiene que pasar por los capilares para cargarse de oxígeno. Es, por ejemplo, como en una embolia pulmonar, hay aire, pero no va a haber sangre que lo recoja. Entonces, el oxígeno se va a desperdiciar. Pues la clave es de que pues, si no hay sangre, pues no hay quien va a transportar el oxígeno. Eso es muy importante. Ahora, la ventilación alveolar. Es simplemente que el aire llegue fresco al alveolo. Si no va a entrar un suficiente aire, el oxígeno dentro del alveolo va a disminuir y entonces va a haber menos que oxígeno y no va a pasar la sangre. Y este sería un ejemplo como en el asma, que va a entrar menos aire y el intercambio va a disminuir. Entonces, si no hay aire, pues no hay intercambio de oxígeno. La relación relación entre la ventilación y la perfusión tiene que ser un equilibrio perfecto. Su ideal es de 0.8 a 1 y pues es el equilibrio entre el aire que llega y la sangre que va a llegar. Entonces, si llega mucho aire pero poca sangre, pues no se va a aprovechar. Y si llega mucha sangre pero poco aire, pues tampoco. Entonces, tiene que ser una perfusión y una ventilación que estén balanceadas. Y los ejemplos de todo eso, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, en el ejercicio vamos a respirar más rápido y más profundo y va a aumentar el flujo de la sangre al pulmón. Entonces, va a mejorar el intercambio porque llega más aire y más sangre. Se va a volver más eficiente. En una altitud, que es como lo que nos comentaba ayer la doctora, en la altitud el problema no va a ser el pulmón, sino que hay menos oxígeno en el aire. Entonces, aunque respiremos normal, hay menos oxígeno disponible para pasar a la sangre. Menos oxígeno ambiental va a ser menos oxígeno en la sangre. Y la edad. Y pues con la edad los pulmones van a perder elasticidad y algunos alveolos dejan de funcionar igual. Entonces el intercambio ya no es igual de eficiente como cuando somos jóvenes. Bueno, ahora vamos a hablar de las... ¿Sí me escucho? Sí, doctora. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de las alteraciones de la membrana alveolo capilar. Bueno, como ya habíamos dicho anteriormente, la membrana alveolo capilar es la estructura que va a permitir el paso de oxígeno desde el alveolo hacia la sangre de los capilares. Bueno,
Cuando hablamos de las alteraciones de la membrana, nos referimos a cambios físicos. Estos cambios físicos van a ser van a ser principalmente tres: el grosor de la membrana, el aire disponible para el intercambio y la adecuada relación entre la ventilación y la perfusión. Como se dijo anteriormente, en condiciones normales la membrana va a medir aproximadamente 0.5 micrómetros. Ese grosor es el que permite que el oxígeno se difunda rápidamente por difusión simple. Si la membrana se engrosa, ya sea por la acumulación de líquido, inflamación o fibrosis, el oxígeno va a tardar más en atravesarla. Si el tiempo de difusión aumenta y la sangre no permanece el tiempo suficiente en el capilar pulmonar, va a causar que la sangre no alcance una oxigenación completa. El resultado de esto va a ser una disminución de oxígeno arterial. Bueno, una vez explicado esto, vamos a hablar de enfermedades que presentan estas alteraciones. Siguiente diapositiva. Bueno, una de estas enfermedades es el edema pulmonar. En esta enfermedad pues va a haber un aumento de la membrana por líquidos. Bueno, el edema pulmonar es la acumulación anormal de líquidos en el intersticio pulmonar y dentro del alvéolo. Su mecanismo fisiológico es que, como va a haber un aumento de líquido, va a causar un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, lo que va a aumentar la distancia de difusión, causando que el oxígeno requiera más tiempo para atravesar la barrera. Como la sangre tiene un tiempo limitado para permanecer en el capilar, si el oxígeno tarda más si el oxígeno tarda más en pasar a la sangre de lo que la sangre permanece en el capilar, esto va a causar que no se complete la difusión. Cuando no se completa la difusión, la sangre va a pasar con menos oxígeno y van a aparecer efectos como la hipoxemia. Otras consecuencias pueden ser aumento del trabajo respiratorio, taquipnea, fatiga muscular respiratoria, entre otras. Siguiente, por favor. Bueno, la fibrosis pulmonar. En la fibrosis pulmonar, pues va a haber también un aumento del engrosamiento de la membrana, pero esta no va a ser por líquidos. Bueno, la fibrosis pulmonar es un proceso crónico que se va a caracterizar por un depósito de colágeno. Esto va a engrosar la membrana alveolo-capilar. Su mecanismo fisiológico es que va a aumentar la permeabilidad, lo que va a ocasionar que el depósito de colágeno va a aumentar permanentemente la distancia de difusión. Este aumento va a hacer que el oxígeno tarde más en atravesar la membrana. Cuando se está en reposo no hay tanto problema, pero cuando ya se hace ejercicio, este flujo de sangre va a aumentar, lo que va a requerir más tiempo para la difusión. Si el tiempo disponible es menor que el tiempo necesario para completar la difusión, el oxígeno no va a alcanzar el equilibrio. Siguiente, por favor. Bueno, en la neumonía, aquí el problema principal va a ser en la ventilación. La neumonía es una infección del parénquima pulmonar que va a provocar acumulación de exudado inflamatorio en los alvéolos. Su mecanismo fisiológico es que el alvéolo va a tener pérdida de aire disponible porque va a estar ocupado por líquido inflamatorio. La perfusión capilar se va a mantener, pero su ventilación alveolar va a disminuir. Como consecuencia de esto, la sangre que pasa por esa zona no va a encontrar suficiente oxígeno para difundirse. Bueno, la sangre sale con menor presión de oxígeno y se va a mezclar con sangre que proviene de zonas ventiladas. Esto va a dar como resultado una hipoxemia por alteraciones de la relación ventilación y perfusión. Siguiente. Y por último es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esta va a combinar múltiples mecanismos. Bueno, este es un proceso de daño difuso de la membrana alveolo-capilar. Su mecanismo fisiológico es que esta enfermedad va a causar un aumento de la permeabilidad capilar, lo que va a causar que se acumule el líquido dentro del alvéolo. Esto va a disminuir el área de disponibilidad para el intercambio, causando que algunos alvéolos colapsen. Este proceso va a aumentar el grosor y va a causar pérdida de superficie funcional
y zonas sin ventilación efectiva. En estas condiciones, varias zonas del pulmón no van a poder intercambiar oxígeno, ya que van a estar llenas de líquido o van a estar dañadas. La sangre va a pasar por ahí, pero no se va a cargar de oxígeno, lo que va a disminuir el oxígeno en sangre. A pesar de que se puede, una de las consecuencias que puede causar esto es disminución externa de la distensibilidad, hipercapnia y acidosis respiratoria. ¿Listo? Estas son nuestras referencias y ay, pues, gracias por su atención y esto sería todo. No sé si alguien se quedó con alguna duda. Esto es algo también como de lo que comentábamos ayer, ¿no? Los ejemplos del SDRA, la neumonía. Digo, acá su compañera nos puso un poquito mejor el ejemplo de la fibrosis pulmonar, ¿no? Ya habíamos hablado nosotros de de la relación ventilación-perfusión, que una depende de la otra, pues, y los ejemplos también de lo que lo puede alterar. Entonces, no sé si a alguien le quedó alguna duda. Ahorita ya sus compañeras como que explicaron un poquito más fino, pues lo de la membrana alveolar. Si no, pues yo creo que todavía tenemos tiempo como para empezar la otra, ¿no? ¿O no la tienen hecha? No, sí, no, ya hasta me la mandaron. Sí, doctora, ya está hecha y también ya se la mandamos. Solamente una pregunta. ¿Exponemos si nuestra compañera Alexa? ¿Qué parte le tocaba a ella? Permítame, doctora. Sí, sí, no te preocupes. ¿Me da un minuto en lo que me cambio de dispositivo para poder presentar? Sí, Gracias. Sí, ¿me he compartido algo? Nada. sí. Se ve Sí, que ya se estás ve tu Bueno, pantalla. sí, se ve tu pantalla. la reunión. ¿La reunión? Ok. A ver. ¿Ahí es la presentación? Sí, Ok. Hoy otra vez la reunión, ¿verdad? ajá.
Oh, esperen, es que no sé cómo se hace esto. Ey, no te preocupes. Listo, doctora. Ahorita una de nuestras compañeras nos van a apoyar a poder presentar, porque nosotras no pudimos. Sí, está bien. Me dicen si se ve, porfa. No, no se ve nada. Ah, ya. Bueno, pues nosotros somos la parte 2 del equipo y les vamos a hablar del transporte de gases, del O2, CO2 y concentración. CO2 y concentración. Listo. Siguiente. Bueno, son los integrantes del equipo. Ya. Y bueno, Ujú. vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con el contenido. Tenemos y vamos a abordar el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en sangre, la regulación de las concentraciones y cuál es la importancia fisiológica y clínica. Siguiente, porfa. Ok, bueno, para comenzar tenemos una introducción que nos va a hablar sobre el transporte de gases. El transporte de gases nos va a permitir que el oxígeno llegue a cada célula del cuerpo, al igual que el dióxido de carbono. Es un producto del metabolismo celular y necesitamos eliminarlo. Básicamente, el eliminar el dióxido de carbono mantiene un equilibrio ácido-base, ya que este proceso va a depender de tres sistemas principales: el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, la sangre, y este intercambio gaseoso va a ocurrir por la difusión simple. Recordemos que la difusión simple es un proceso de transporte pasivo. Básicamente aquí lo que sucede es que las moléculas pequeñitas o no polares van a atravesar la bicapa lipídica de la membrana celular. Se van a mover de donde hay un lugar de menor concentración a mayor concentración y no requiere de energía. Siguiente, por favor.
Ok, ahora tenemos la importancia del oxígeno. El oxígeno pues va a ser indispensable para lograr producir ATP mediante la respiración celular aeróbica. Lo necesitamos para este metabolismo, ya que las células utilizan oxígeno en la mitocondria para producir energía. Hay órganos que son más sensibles a esta falta de oxígeno, como lo son el cerebro y el corazón. La falta de oxígeno nos va a producir hipoxia. Siguiente, por favor. Ahora tenemos al dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un producto que es desecho del metabolismo aeróbico y tiene un papel crucial en lo que es la regulación del pH a través del sistema bicarbonato. Además, es el principal estímulo que va a regular la ventilación. Su aumento nos puede llegar a provocar la llamada acidosis respiratoria, pero también una alcalosis respiratoria si hay una disminución. Siguiente, por favor. La presión parcial de los gases. La presión parcial nos va a indicar la cantidad de gas que está disuelto en el torrente sanguíneo y se va a medir en milímetros de mercurio. Tenemos a la PO2, que es la presión parcial de oxígeno, y a la PCO2, que es la presión parcial de dióxido de carbono. Ambas van a determinar la dirección del intercambio gaseoso. Los gases siempre se mueven de una zona de mayor a menor presión. El transporte del oxígeno puede ser de dos formas. La primera es unirse a la hemoglobina, ya que es poco soluble en plasma. Esta es básicamente la forma principal, ocurre en un 98%. La otra forma es disuelto en el plasma, solo un 2%, pero esa pequeña fracción es la que va a determinar pues la presión parcial y permite una difusión hacia todos los tejidos. Siguiente, por favor. Bien, ahora les vamos a hablar de la hemoglobina, donde realmente es aquí donde entendemos cómo se va a transportar el oxígeno. Recordemos que nuestra hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los eritrocitos y de los glóbulos rojos. Su función principal es el transporte de oxígeno desde nuestros pulmones hacia los tejidos. Como recordamos, pues está constituida principalmente por 4 moléculas de oxígeno. Y cada subunidad de esta tiene un grupo hemo con hierro, y este hierro es el que nos va a permitir que se una el oxígeno. Nuestros valores normales de hemoglobina en mujeres son de 12 a 16, mientras que en hombres son de 14 a 18. Siguiente. La saturación de oxígeno nos va a representar el porcentaje de la hemoglobina que se esté ocupando por oxígeno. Los valores normales son de 95-100 y valores menos de este porcentaje nos van a indicar una hipoxia. Esta se puede llegar a medir con un oxímetro de pulso, una gasometría arterial. Y algo pues aquí importante es que la saturación no va a medir cuánto oxígeno total hay, sino qué porcentaje de la hemoglobina esté ocupando. Es como, un ejemplo es como cuando una persona pues tiene una saturación normal, pero tiene anemia, entonces su contenido total de oxígeno pues va a ser bajo. Siguiente, por favor. Contenido de oxígeno. En esta es la cantidad de hemoglobina, saturación y PO2. Este es un factor muy importante debido a que
pues nos va principalmente a medir, pues sí, la saturación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí dice ejemplo. Ay, ejemplo. Pues el que les mencionaba de la hemoglobina, de la saturación normal, pero pues en una persona que tenga anemia, pues no va a estar tan bien. A ver, otro ejemplo pudiera ser cuando nuestra presión esté normal, pero, ay, no sé. Doctora, ¿me puede apoyar, por favor? Como para que quede más claro. A ver, ¿qué es lo que se te traba? Sí, o sea, porque según en este ejemplo de lo de la anemia, Ajá. es de que la persona tiene su hemoglobina normal y una saturación pues también normal. Entonces, pues se supone que tiene buen oxígeno, Ajá. pero cuenta con una anemia. Entonces, la anemia dentro de pues de esta oxigenación, como principalmente cómo lo afecta o cómo, O sea, o sea, ¿por su qué, saturación se ve comprometida, no. por qué una persona con anemia puede tener la saturación normal a pesar de que Ajá, tenga menos hemoglobina? sí. Ok. Bueno, porque la saturación de oxígeno, o sea, lo que mide es el porcentaje de hemoglobina que está ocupada por oxígeno, no la cantidad de hemoglobina. Tú lo mismo lo dijiste en el otro ejemplo, ¿no? O sea, dijiste, Ujú. pues, no está midiendo exactamente la cantidad de total de hemoglobina, ¿no? Sino más bien esa afinidad que existe entre la hemoglobina y el oxígeno. Entonces, precisamente muchos pacientes cuando tienen anemia aumenta su afinidad por el oxígeno. Entonces, tú le puedes poner el oxímetro y el paciente puede estar, pues bien, ¿no? Hemoglobina 9, hemoglobina de 8. No precisamente está desaturando porque su afinidad por la hemoglobina, por el oxígeno, perdón, no está modificada, ¿sí? A lo mejor hay casos en los que ustedes sí lo verán, ¿no? Hay casos en los que el paciente sí puede tener una concentración pues de saturación baja, pero estamos hablando ya de niveles muy bajos de hemoglobina, ¿no? Entonces, prácticamente lo que pasa en la anemia es que, bueno, ¿qué hay? Pues hay menor cantidad de hemoglobina, ¿no? Pero la hemoglobina que existe, pues sí puede estar saturada, ¿no? O sea, está agarrando todo el oxígeno que hay. Entonces, el oxímetro, pues puede estar marcando 98, 100%, y habrá casos en los que tú veas al paciente con hemoglobina de 7, de 8, pero pues el paciente sí puede tener hipoxia. Y eso a lo mejor puede ser porque hay una menor cantidad de hemoglobina y entonces no hay quien agarre el oxígeno y no hay quien lo transporte y ahí sí el paciente puede presentar hipoxia. ¿Sí? Más o menos se entiende. O todavía no te queda claro. Sí, ya, gracias, doctora. Sí, es ¿Sí? que me confundí. Gracias. No te preocupes. Siguiente, por favor. Gracias. Curva de disociación del O2 y la hemoglobina. Principalmente, esta representa la relación que hay entre el PO2 y la saturación de la hemoglobina. ¿Qué significa esto? Que al principio su unión va a ser lenta y luego va a ir aumentando con rapidez hasta que finalmente se pueda estabilizar. ¿Cuándo? Pues cuando la hemoglobina está saturada. Menor liberación. Mientras que hacia la derecha disminuye su afinidad por el oxígeno con una menor liberación a tejidos. Siguiente. Bueno, lo importante también de la curva es que esta principalmente nos va a ayudar a entender cómo es que nuestro cuerpo va a adaptar esa liberación de oxígeno de acuerdo pues a las necesidades que requiera. Ahora sí, siguiente.
Empecemos por el desplazamiento a la derecha. Ay, se dejó de compartir, ¿verdad? Sí. Ay, permítanos tantito. A ver, doctora, perdón, es que se descargó la compu. Dije, presento otra vez. Sí, está bien. Oigan, mientras, ¿qué parte era la que le iba a Una tocar a su disculpa, doctora. Sí, no, no se preocupen. ¿Qué parte era la que le iba a tocar a Sí, su sí, yo. compañera? Era esa parte, doctora, la de la curvatura de la hemoglobina. Ah, ok. Digo, porque si tienen muchos problemas para estarla proyectando, pues no hay problema si quieren verla mañana que ya esté su compañera. O si ya quieren seguirle, pues órale. Pues pudimos, bueno, estamos tratando de seguir, pues, pero si se nos atora algo, nos puede apoyar porque realmente, pues, como que no sabemos mucho del tema, o sea, de esa parte, Ok. así mucho, como nuestra Ujú, compañera sí lo sabía. sí, está bien. Por favor, gracias. ¿Ya se ve? Sí, pero la reunión. Ah, ok. Ahora sí. Ahí se quedaron. Es que se apagó la compu. ¿O en dónde era? Oh, ok. Ahí era, niña. Más atrás, por favor. No sé atrás. Aquí, ¿verdad? Sí, gracias. Bien, entonces, desplazamiento hacia la derecha en esta curva, principalmente cuando la curva se va a desplazar hacia la derecha, nos va a indicar que la hemoglobina va a tener menor afinidad por el oxígeno, es decir, que lo va a soltar más fácil. Por lo tanto, vamos a tener un aumento del CO2, aumento de la temperatura y una disminución del pH, pudiendo causar pues acidosis. Esto principalmente lo podemos ver cuando incrementa nuestra temperatura corporal o al momento de que estamos haciendo ejercicio. Siguiente. Desplazamiento a la izquierda. Cuando se desplaza a la izquierda, nuestra hemoglobina va a tener una mayor afinidad para recuperar, bueno, por el oxígeno más bien. Entonces aquí como lo vemos, esta va a disminuir su temperatura, aumentar el pH, pudiendo causar alcalosis en una hemoglobina fetal y también una hipotermia. Aquí su problema principal es que aunque la sangre esté muy oxigenada, nuestro oxígeno no se va a liberar con total facilidad hasta nuestros tejidos. Aquí, más bien, entonces, hay un aumento de la afinidad, pero hay una disminución de la liberación de ese oxígeno hacia los tejidos. Entonces, lo que ocasiona es este desplazamiento hacia la izquierda, ¿verdad? Si estamos en desplazamiento hacia la izquierda. Ahí lo que sucede más bien es que creo que esa imagen no está bien porque lo que sucede es que hay una disminución del CO2 y entonces la disminución del CO2 ¿qué ocasiona?
en la sangre? ¿La vuelve ácida o la vuelve alcalina? ¿Qué pasa? ¿La vuelve alcalina, doctora? La vuelve alcalina, exactamente. ¿Sí? Y sí genera una disminución de la temperatura y puede aparecer o hay un aumento pues en los niños de hemoglobina fetal, ¿sí? Y puede haber una intoxicación por ese CO2. Pues, más o menos así es como se entiende pues la curva de disociación hacia la izquierda, ¿sale? Ok, doctora, entonces para corregir esa imagen. Ajá. Ok, muy bien, gracias, doctora. Ujú. Siguiente. Ok, bueno, el, el efecto de Bourne. Bueno, el efecto de Bourne lo podemos definir como em, cuando hay más dióxido de carbono o se incrementa la acidez dentro de los tejidos, la hemoglobina suelta más oxígeno. Pero como es, por ejemplo, suponiendo un tejido que está bajo un trabajo, ¿no? Digamos el músculo, está trabajando mucho y va a producir más dióxido de carbono, además de que hidrogeniones. Entonces, el tejido le dice, oye, hemoglobina, pues necesito más oxígeno. Y la hemoglobina con facilidad puede liberarlo al tejido que lo requiere. Eso es el efecto de Bourne. Pero, por ejemplo, en los pulmones, cuando hay poco dióxido de carbono o poco ácido y el pH se encuentra más alto, aquí la hemoglobina sí puede tomar el oxígeno con mayor facilidad. Entonces, pues como en conclusión, el efecto de Bourne sería el fenómeno mediante el cual el aumento del dióxido de carbono y de los hidrogeniones podría generar que la afinidad por la hemoglobina que la afinidad del oxígeno por la hemoglobina bajara. Entonces así se haría más fácil que pudiera liberarla en los tejidos que realmente metabólicamente lo requieren, o sea, los metabólicamente activos, como en este caso el tejido muscular. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver ahora cómo es que se transporta el dióxido de carbono. Se transporta principalmente de estas tres formas. Bueno, en 70% como bicarbonato, 23% unido a la hemoglobina y el 7% disuelto en el plasma. Entonces, en los tejidos, el dióxido de carbono entra dentro del eritrocito, se une con moléculas de agua y gracias a la enzima anidrasa carbónica se va a convertir en ácido carbónico y el ácido carbónico se puede disociar en hidrogeniones y en bicarbonato. El bicarbonato sale al plasma y entonces por eso la mayor parte del dióxido de carbono puede viajar a manera de bicarbonato. El otro 23% viaja unido a la hemoglobina. Em, el dióxido de carbono se pega directamente a la hemoglobina, pero no en la porción del hierro, sino en una porción de proteína, y eso se le llama carbaminohemoglobina. Entonces, la hemoglobina desoxigenada se transporta principalmente como dióxido de carbono. El último 7% se transporta disuelta em, en el plasma. Entonces, pues una vez que pasa al pulmón, el bicarbonato puede entrar en el eritrocito y se convierte de nuevo en dióxido de carbono. Y así podemos eliminarlo al exhalar. Entonces, en conclusión, el dióxido de carbono se elimina de estas tres maneras y la mayor parte se convierte a bicarbonato dentro del eritrocito gracias a la anhidrasa carbónica y pues en el pulmón se invierte este efecto y así se pueden eliminar las moléculas de dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Y pues
La siguiente. Entonces, esa es la formación del bicarbonato. El dióxido de carbono, al reaccionar con el agua, y ahí está la forma en la que lo hace, ¿no? Dióxido de carbono más la molécula de agua pasa a hacer hacer bicarbonato y luego la reacción se invierte. Esta reacción ocurre exclusivamente dentro de los eritrocitos y pues es por eso que la anhidrasa carbónica es tan importante. Siguiente. Entonces, la anhidrasa carbónica tiene la función de acelerar la formación del bicarbonato. Si no tuviéramos esta enzima, pues el transporte sería más lento. Siguiente. Y el efecto de Aldane. Bueno, este fenómeno nos explica cómo es que el oxígeno afecta el transporte del dióxido de carbono. Por ejemplo, cuando la hemoglobina no tiene tanto oxígeno, puede cargar más dióxido de carbono, pero cuando la hemoglobina tiene más oxígeno, puede cargar menos dióxido de carbono. Es como reacción inversa. Entonces, cuando en los tejidos donde hay poco oxígeno, la hemoglobina se puede unir más al dióxido de carbono y también se puede unir más con los hidrogeniones. Esto facilita que se forme el bicarbonato que se va a disociar en los pulmones para ser liberado como dióxido de carbono. Mientras que en los pulmones se supone que habría mucho más oxígeno, la hemoglobina se oxigena, cuando se une al oxígeno se liberan los hidrogeniones y también libera el dióxido de carbono. Así se disminuye el transporte de dióxido de carbono y se elimina a través de la respiración. Entonces, pues Dale, ahorita yo digo al final lo mío. Entonces, pues el efecto Aldane es como un fenómeno que tiene la hemoglobina para transportar una mayor cantidad de dióxido de carbono mientras la hemoglobina esté oxigenada y así se pueda facilitar la forma en la que se libera el pulmón. Así prácticamente es eso, pues. Gracias a este efecto, la sangre oxigenada puede transportar menos CO2 y la sangre desoxigenada puede transportar más CO2. Esto pues prácticamente se encarga como de optimizar el intercambio gaseoso a través de dos direcciones, ¿no? Entonces, en los tejidos el CO2 pues ayuda a soltar el oxígeno, que ese es el efecto de Bohr. Y en el pulmón el oxígeno ayuda a soltar el CO2 como en este efecto, ¿sale? O sea, más o menos para que se entienda, porque está medio enredoso. Y ahora sí, doctora. Síguele. Sí, gracias, doctora. La siguiente, por favor. Y finalmente, pues el intercambio gaseoso que ocurre en los pulmones. Es así de simple como que el oxígeno pasa desde los alvéolos hacia la sangre para su transporte a los tejidos y el dióxido de carbono pasa desde la sangre cuando ya viene rico en dióxido de carbono, sí, a través de los eritrocitos de la hemoglobina a los alvéolos y pues esto pasa gracias al gradiente de la presión y pues al área pulmonar. Siguiente. La siguiente, porfi. Bueno, en esta diapositiva se encuentran lo que son los valores normales del oxígeno en la sangre. Para empezar, pues tenemos lo que es el valor normal de la presión parcial. Esta normalmente se va a encontrar entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Este valor pues representa lo que es la cantidad de oxígeno que se va a encontrar disuelto en la sangre y nos va a indicar que también es que están funcionando los pulmones. También tenemos la saturación de oxígeno, que esa se encuentra entre un 95 y un 100%. Esta saturación indica lo que es el porcentaje de hemoglobina que se está transportando en
que está transportando el oxígeno. Y pues es importante diferenciar que estos no son lo mismo, ya que la presión del oxígeno va a medir el oxígeno disuelto en el plasma, mientras que la saturación va a medir el oxígeno que se encuentra en la hemoglobina. Y cuando existe una disminución de la presión de oxígeno, se produce una hipoxemia, y esta puede provocar una hipoxia, que es la disminución de oxígeno en los tejidos. Siguiente, por favor. Nada más ahí te hago una corrección, doctora. La presión parcial Ujú. de oxígeno, en arterial es de 60 a 100, no de 80 a 100. Ah, ok, sí está bien, doctor. Y ahora sí, síguele. Ahora en esta diapositiva pues se encuentran lo que son los valores normales del dióxido de carbono en la sangre. La presión parcial normalmente se encuentra entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Y pues este valor es importante porque refleja también que también está eliminándose el dióxido de carbono el sistema respiratorio. Y cuando el valor aumenta por encima de lo normal, se produce una hipercapnia, que esta ocurre cuando hay hipoventilación. Y esto provoca una acumulación de dióxido de carbono. Pero cuando este está aumentado, se produce acidosis respiratoria, y esto indica que el dióxido de carbono se va a convertir en un ácido carbónico. Y si disminuye, se produce hipocapnia, que esta pues ocurre generalmente durante la hiperventilación. Siguiente, por favor. Ahora, en esta diapositiva se explica cómo se regula la respiración. La respiración pues está controlada por el centro respiratorio que se va a encontrar en el cerebro, principalmente en lo que es el bulbo raquídeo y el puente. Este centro va a controlar la frecuencia y la profundidad de la respiración. La regulación pues se basa principalmente en detectar cambios a través de 3 factores, que va a ser el pH, el dióxido de carbono y el oxígeno. El principal estímulo es el aumento del dióxido de carbono, ya que cuando este aumenta en la sangre, el centro respiratorio va a enviar señales para que se aumente la respiración, y esto permite que se elimine el exceso de dióxido de carbono. Y pues también existen unos receptores, que son los quimiorreceptores, que van a detectar estos cambios. Y estos se encuentran pues en el cerebro y detectan los cambios del pH que están relacionados con el dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Esta diapositiva pues nos explica por qué es importante lo que es el transporte de gases, ya que cuando el transporte de oxígeno o de dióxido de carbono se altera, pues pueden aparecer enfermedades graves como la hipoxia, que puede provocar un daño celular e incluso pues la muerte celular. Y también pueden ocurrir alteraciones de equilibrio ácido-base, que cuando el dióxido de carbono pues aumenta, se produce una acidosis respiratoria. Y cuando este disminuye, se produce una alcalosis respiratoria. Siguiente, por favor. Y ya sería todo de nuestra parte. Ok. ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, a ver, espérenme que estaba viendo el temario. Entonces, ya nada más queda para terminar sistema respiratorio, lo de la regulación de la respiración y los efectos de edad en la respiración. Yo creo que ese sí se lo pueden aventar los dos temas en un solo, en una sola clase para verlas el lunes, ¿no? Y de una vez, pues me van avisando con
con su compañera a ver cuáles temas van a dar de sistema urinario. Igual este está cortito, entonces igual son como dos por equipo. Ajá, sí, dos por equipo. Nada más a mí, ahí sí, en sistema urinario, déjenme el de filtración glomerular, ¿sale? Y Sí, doctora. sí, pues sí, es que ese es como, pues prefiero explicárselos pues yo. Ya después de ahí ustedes decidan qué temas me dejan, ¿sale? Entonces, pues si no hubo dudas, nos vemos el lunes. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora.